cómo un político mediocre terminó desencadenando genocidios. ¿Qué permite que un solo hombre controle guerras, deportaciones y masacres durante una década? ¿Y qué fuerza logró derrumbar al dictador que parecía imposible de derrocar? Hoy, en Sombras del Conflicto presentamos la caída del dictador de Serbia que mató a 8.000 personas durante 10 años. Su poder nació del miedo, creció con la sangre y cayó con una rapidez que nadie vio venir. Esta es la historia de cómo Slobodan Milošević pasó de gobernar los Balcanes a ser juzgado como criminal ante el mundo. Empecemos. El burócrata que encendió una tormenta nacionalista. Antes de convertirse en el rostro del horror, Milošević era poco más que un tecnócrata dentro del aparato comunista yugoslavo. No tenía carisma, no era un líder natural y no destacaba ni por su inteligencia ni por su capacidad política. Pero entendió algo crucial. El nacionalismo serbio estaba creciendo como un volcán a punto de estallar. Y si él se presentaba como su defensor, todo el poder del país caería en sus manos. Con discursos calculados y maniobras internas, aprovechó los temores étnicos, prometió orden y dio voz a resentimientos históricos. Sus rivales fueron destituidos uno por uno, y para 1989 ya se había proclamado presidente de Serbia, transformándose en el rostro del resurgimiento nacionalista más agresivo del siglo XX. Desde esa posición, impulsó un proyecto expansionista que prometía unir a todos los serbios de los Balcanes bajo un solo Estado, aunque fuera por la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando el sueño nacionalista de un líder se convierte en la pesadilla de millones? La limpieza étnica que sumió a Europa en sangre. Su gobierno desató guerras en cadena a partir de 1991. Ciudades enteras fueron bombardeadas, familias divididas, pueblos quemados hasta los cimientos y una serie de atrocidades que marcaron la ruptura definitiva de Yugoslavia. Milošević no solo permitió crímenes de guerra, los fomentó, los financió y los justificó con su retórica nacionalista. La masacre más brutal llegó en 1995, en Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes fueron ejecutados sistemáticamente. El mundo presenció cómo una fuerza militar apoyada por Milošević exterminaba a toda una población en cuestión de días, y lo hacía con precisión macabra, registrando cada muerte como si se tratara de un inventario. Ese evento lo consagró como el carnicero de los Balcanes, un título que llevaría hasta su muerte. Pero Srebrenica no fue un caso aislado. Sarajevo vivió 4 años de sitio continuo. Más de 12.000 muertos, la mayoría civiles, víctimas de francotiradores, explosivos y hambre. Las calles de la capital bosnia se convirtieron en un cementerio abierto, mientras Milošević enviaba apoyo militar a quienes la mantenían rodeada. ¿Dónde encuentra un líder la frialdad para destruir ciudades enteras en nombre de la patria? Kosovo, el último crimen que despertó a Occidente. Ya hacia finales de los años 90, Milošević buscaba consolidar su poder castigando cualquier foco de resistencia. Kosovo, con mayoría albanesa, se convirtió en su objetivo final. Lanzó una campaña brutal cuyo propósito era expulsar a la población albanesa de su tierra. Casi 1 millón de personas fueron empujadas a convertirse en refugiados. Ciudades enteras quedaron vacías y miles murieron o desaparecieron. Esto fue demasiado incluso para una comunidad internacional acostumbrada a condenar sin actuar. La OTAN intervino en 1999, bombardeando posiciones serbias y forzando al gobierno de Milošević a detener la ofensiva. La guerra ya no estaba fuera de sus fronteras,
había llegado directamente a su territorio. El mito de invencibilidad del dictador comenzaba a resquebrajarse. La revuelta popular que sacrificó el miedo. El año 2000 cambió todo. El país, devastado económica y moralmente, ya no podía soportar más. Las protestas estallaron bajo un mismo grito, Gotov, que significaba «está acabado». Las calles de Belgrado se llenaron de ciudadanos hartos de la corrupción, las sanciones, la pobreza y las vidas destruidas por las guerras. A pesar de la represión, las masas no se movieron. Milošević perdió las elecciones, pero en un acto típico de los dictadores, se negó a reconocer los resultados. Creyó que podía aferrarse al poder mediante la fuerza como tantas veces antes. Sin embargo, cometió un error fatal. El ejército ya no estaba dispuesto a protegerlo. Cuando perdió el apoyo militar, perdió su trono. En una sola noche dejó de ser el líder indiscutido para convertirse en un fugitivo político acorralado. ¿Es el miedo del pueblo lo que sostiene a un dictador? ¿O es el miedo del dictador lo que termina por derrumbarlo? El juicio que cambió la historia y la muerte que la interrumpió. En 2001, Milošević fue arrestado por corrupción, pero su caída no se detuvo ahí. Serbia lo entregó al Tribunal Penal Internacional de La Haya, convirtiéndolo en el primer jefe de Estado en la historia en ser juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El proceso comenzó en 2002 y él, arrogante hasta el final, intentó manipular todo. Se representó a sí mismo, cuestionó la legitimidad del tribunal e intentó convertir el juicio en un espectáculo político. Aún así, las pruebas lo aplastaban. Documentos, videos, testimonios, órdenes militares, conversaciones interceptadas. El peso de miles de muertos recaía sobre cada palabra que pronunciaba, pero el final llegó sin justicia plena. El 11 de marzo de 2006 fue encontrado muerto en su celda, víctima de un infarto. Su muerte cerró el juicio sin veredicto y dejó a las víctimas con la amarga sensación de que el dictador había escapado una vez más de la sentencia final. Sin embargo, algo sí quedó claro: el precedente. Por primera vez, un líder poderoso había sido llevado ante un tribunal internacional, demostrando que ningún cargo, ningún ejército y ninguna propaganda puede proteger eternamente a un criminal de su responsabilidad. La caída de Slobodan Milošević es un recordatorio de que el poder absoluto puede sostenerse durante años, pero no para siempre. La furia del pueblo, el peso de los crímenes cometidos y la presión internacional terminaron por derrumbar al hombre que se creyó dueño del destino de millones. Ahora la pregunta es inevitable: ¿cuántos dictadores del mundo actual están cimentando su caída con las mismas decisiones que alguna vez tomó Milošević? Déjanos tu opinión en los comentarios y continúa en Sombras del Conflicto para descubrir más historias que revelan cómo los tiranos ascienden y cómo terminan cayendo. Hasta la próxima.